Katie Blake estaba sentada en su escritorio en la sala de comunicaciones de la Estación Espacial El Filo de la Aurora. La estación flotaba silenciosamente en la oscuridad entre las estrellas, lejos de la Tierra y de las concurridas rutas comerciales. Su trabajo era simple pero importante. Escuchaba señales del espacio profundo y se aseguraba de que nada extraño sucediera allá afuera. El turno de noche siempre era tranquilo. La mayor parte de la tripulación dormía y los únicos sonidos eran los suaves zumbidos de las máquinas funcionando. A Katie le gustaban estas horas de paz. Podía beber su café y observar las estrellas a través de los grandes ventanales mientras sus ordenadores escaneaban el espacio vacío a su alrededor. Entonces algo cambió. Todas sus pantallas comenzaron a parpadear a la vez. Luces rojas destellaban por todas partes y fuertes alarmas empezaron a sonar. Katie se levantó de un salto de su silla, derramando café sobre su uniforme. En 15 años trabajando en estaciones espaciales, nunca había visto nada parecido. La pantalla principal mostraba ondas de energía llegando de todas partes a la vez. Cada frecuencia de radio, cada canal de comunicación, incluso las viejas bandas de emergencia que ya nadie usaba. Todas transmitían la misma señal. Las manos de Katie temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Presionó el botón para llamar al capitán Jake Morrison. En cuestión de minutos, el capitán entró corriendo en la sala de comunicaciones, todavía poniéndose la chaqueta. Detrás de él venían el capitán de corbeta Ryan Carter y la doctora Lisa Webb, la experta en idiomas de la estación. ¿Qué tenemos, Blake?, preguntó el capitán Morrison. Su pelo canoso estaba desordenado por el sueño, pero sus ojos eran agudos y alertas. Señor, estamos recibiendo una señal en todas las frecuencias al mismo tiempo, dijo Katie, señalando sus pantallas. No es humana. El patrón es completamente diferente a cualquier cosa en nuestras bases de datos. La doctora Webb se dirigió a otro ordenador y comenzó a trabajar. Era joven pero muy inteligente y sabía más sobre lenguas alienígenas que nadie en el espacio humano. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras intentaba comprender la extraña señal. La estructura es antigua, dijo, frunciendo el ceño ante su pantalla. Muy antigua. He visto patrones como este antes, pero solo en registros de museos. Ryan Carter revisó los sistemas tácticos, buscando cualquier señal de peligro. Como oficial de defensa de la estación, siempre estaba preocupado por los ataques. ¿Estamos a salvo? ¿Podría ser algún tipo de arma? No lo creo, dijo Katie. Es solo un mensaje, pero se está enviando con más potencia de la que he visto jamás. Quienquiera que esté haciendo esto quiere asegurarse de que todo el mundo en la galaxia lo escuche. La doctora Webb dejó de teclear de repente. Su rostro se puso muy pálido. Capitán, creo que sé lo que es esto. El patrón del lenguaje coincide con los registros del Imperio Sapiriano. La habitación quedó en completo silencio. Todos conocían a los sapirianos, pero eran solo historia. Hacía 3000 años, cuando los humanos todavía estaban atrapados en la Tierra con cohetes simples y ordenadores básicos, los sapirianos habían llegado. Estaban librando una enorme guerra contra alguien más y necesitaban ayuda. Los alienígenas habían dado a los humanos algo de tecnología avanzada a cambio de soldados para ayudar en su guerra. Los humanos habían quedado tan asombrados por las naves y armas alienígenas que pensaron que los sapirianos eran como dioses. Pero entonces la guerra terminó repentinamente y los alienígenas desaparecieron. Dejaron atrás bases vacías y la promesa de que regresarían algún día. Eso es imposible, dijo Ryan. Los sapirianos desaparecieron hace 3000 años. ¿Por qué volverían ahora? La doctora Webb siguió trabajando en la traducción. Estoy obteniendo fragmentos. Está en una forma antigua de su idioma, pero puedo entender algunas palabras. Algo sobre una tregua que termina y un juicio. El capitán Morrison caminó hacia el gran ventanal y miró las estrellas. Había estudiado las viejas historias en la academia militar. En aquel entonces, los humanos habían sido tan débiles y pequeños. Vivían en un solo planeta y soñaban con alcanzar las estrellas. La tecnología sapiriana les había ayudado a dar sus primeros pasos reales en el espacio.
¿Puedes conseguir una traducción completa? Preguntó. Trabajando en ello ahora, dijo la doctora. Webb. Su ordenador estaba comparando la señal con antiguos registros apirianos, intentando rellenar las piezas que faltaban. Lo tengo. El mensaje dice, la gran tregua es nula. El tiempo del juicio ha llegado. La humanidad enfrentará las consecuencias de sus acciones. Preparaos para la guerra. Katie sintió un escalofrío repentino. Nos están declarando la guerra. Así parece, dijo el capitán Morrison. Presionó su insignia de comunicación. Todos los oficiales superiores, preséntense en el puente de inmediato. Despierte, comandante Phillips, y consígame una línea directa con el comando terrestre. Mientras los otros oficiales se apresuraban a prepararse, Katie se quedó en su puesto, escuchando el mensaje alienígena repetirse una y otra vez. Pensó en su hermana pequeña en la Tierra, que estudiaba para ser maestra. Pensó en sus padres, que cultivaban alimentos en una granja en Marte. Ninguno de ellos sabía que, después de 3000 años de paz, la humanidad estaba a punto de enfrentarse de nuevo a sus antiguos amos. Pero algo se sentía extraño en toda la situación. Katie había crecido escuchando historias sobre los poderosos apirianos y su asombrosa tecnología. Su abuelo solía contarle sobre los viejos tiempos, cuando los humanos se sentían tan pequeños y débiles en comparación con los alienígenas. Ahora ella trabajaba en una estación espacial que podía viajar entre estrellas en días. Su ordenador podía traducir idiomas alienígenas en minutos. El café que estaba bebiendo provenía de plantas que crecían en una docena de mundos diferentes, transportado por naves que cruzaban la galaxia como si nada. Katie miró sus pantallas de nuevo y se dio cuenta de algo que la hizo sonreír un poco. La señal sapiriana era fuerte, pero la tecnología detrás de ella parecía vieja. Muy vieja, como algo de un museo. Se preguntó si los alienígenas sabían cuánto habían cambiado los humanos en 3000 años. Se preguntó si se llevarían una gran sorpresa cuando lo descubrieran. La capitana Amy Foster estaba en el puente de su nave, el amanecer del horizonte, observando el espacio vacío que tenía delante. Habían pasado 3 días desde el mensaje alienígena, y ahora extrañas naves estaban apareciendo en el borde del espacio humano. Los sapirianos finalmente habían regresado. Amy no estaba preocupada. Llevaba 20 años pilotando naves entre las estrellas y había visto muchas cosas extrañas. Su tripulación era buena y su nave era una de las naves de exploración más nuevas de la flota humana. Si los alienígenas querían hablar, ella escucharía. Si querían pelear, bueno, ese sería su error. Capitana, estamos detectando movimiento en los sensores, dijo el navegante Chris Morgan desde su puesto. Era joven, pero muy hábil, y podía leer las cartas espaciales mejor que nadie que Amy conociera. 5 naves, tal vez 6. Son grandes, pero se mueven. Lentamente. El ingeniero Pete Davis levantó la vista de sus controles. Sus firmas de motor son extrañas, capitana. La potencia de salida es baja para naves de ese tamaño. O están tratando de ocultar su verdadera fuerza, o su tecnología no es tan buena como parece. Amy asintió. ¿Qué piensa, coronel Reed? El coronel de los marines Tony Reed estaba de pie cerca de la parte trasera del puente, vistiendo su armadura de combate. Aunque no esperaban una pelea, era el tipo de soldado que siempre se preparaba para los problemas. Creo que deberíamos ser cuidadosos, pero no tener miedo. Si estos son los mismos sapirianos de las viejas historias, recuerdan a los humanos como débiles y primitivos. Puede que no estén preparados para lo que nos hemos convertido. Las naves alienígenas se acercaron y Amy pudo verlas claramente en la pantalla principal. Eran enormes, mucho más grandes que su nave, con extrañas formas curvas y cascos de metal oscuro. Parecían poderosas y aterradoras, exactamente como las naves de los viejos libros de historia. Pero Amy notó algo que los libros de historia nunca habían mencionado. Las naves alienígenas se movían en líneas rectas, como si no pudieran cambiar de dirección rápidamente. Sus armas eran visibles en el exterior de sus cascos, grandes y obvias. Y lo más importante, estaban usando señales de radio de estilo antiguo para comunicarse entre sí, del tipo que cualquier niño humano podría interceptar y decodificar.
Nos están enviando un mensaje, dijo Chris. Solo texto, sin video. Ponlo en la pantalla, ordenó Amy. El mensaje apareció en inglés simple. Nave humana, deteneos y preparaos para ser abordada. El Imperio Sapiriano ha regresado para reclamar lo que nos pertenece. Vuestra especie servirá como antes o enfrentará la destrucción. Amy miró a su tripulación. Pete intentaba no reírse. Chris negaba con la cabeza asombrado. Incluso el coronel Reed sonreía detrás de su casco. Envía una respuesta, dijo Amy. Diles que estamos encantados de reunirnos con ellos, pero que nadie abordará nuestra nave sin permiso. Sugiere que nos encontremos en terreno neutral. La respuesta alienígena llegó rápidamente. Obedeceréis. Las naves humanas son lentas y débiles. Las armas humanas son primitivas. Tenemos cañones de plasma que pueden destruir planetas. Esta vez, Pete no pudo contener la risa. ¿Cañones de plasma? Capitana, mi escáner de ingeniería muestra que sus armas funcionan con energía de fusión. Dejamos de usar armas de fusión hace 50 años porque eran demasiado débiles. Amy abrió un canal con el comando terrestre y explicó rápidamente la situación. En una hora, recibió nuevas órdenes. La Tierra quería que organizara una reunión formal con los alienígenas. Enviarían un equipo diplomático para averiguar qué querían realmente los sapirianos. Pero primero, los alienígenas querían mostrar su poder. La nave sapiriana más grande se alejó de las demás y apuntó sus armas a un pequeño asteroide. Amy observó cómo un brillante rayo de energía verde salía disparado y golpeaba la roca. El asteroide se agrietó y se partió, flotando en pedazos. Impresionante, dijo el coronel Reed, pero su voz era plana. Pete, ¿qué le haría nuestro cañón principal a ese mismo asteroide? Pete revisó sus instrumentos. Nuestro rayo de partículas lo habría convertido en polvo, señor. Y podríamos haberlo hecho desde el doble de distancia. El comandante sapiriano envió otro mensaje. Habéis visto nuestro poder. Vuestros toscos cohetes nucleares y armas químicas no pueden igualarnos. Rindíos ahora y seremos misericordiosos. Amy casi sintió pena por ellos. ¿Cohetes nucleares? ¿Armas químicas? Los humanos habían superado esas tecnologías cuando su abuela era joven. Las naves humanas modernas usaban motores de gravedad que podían curvar el propio espacio. Sus armas podían cortar la materia a nivel atómico. Abre un canal, dijo Amy. Déjame hablar directamente con su comandante. La pantalla principal cambió y, por primera vez en 3000 años, un humano miró a un sapiriano cara a cara. El comandante alienígena era alto y delgado, con piel de color gris azulado y grandes ojos oscuros. Llevaba una elaborada armadura cubierta de símbolos y metales. Soy el comandante de guerra Texai del Imperio Sapiriano, dijo el alienígena. Su voz era orgullosa y autoritaria. Identifíquese, humana. Capitana Amy Foster de la Federación Terrana, respondió Amy cortésmente. Bienvenidos de nuevo al espacio humano. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo, dijo Texai. Hemos regresado para restaurar el orden. Vuestra especie ha crecido salvaje y sin control en nuestra ausencia, pero no os preocupéis. Os enseñaremos disciplina de nuevo. Amy mantuvo la calma en su rostro, pero por dentro estaba asombrada. El alienígena realmente creía que los humanos seguían siendo las mismas personas primitivas que habían dejado atrás. No tenía idea de que el espacio humano ahora cubría miles de sistemas estelares, que la tecnología humana avanzaba cada día, que las naves humanas podían cruzar la galaxia en semanas. Hemos cambiado bastante desde que os fuisteis, dijo Amy con cuidado. Quizás deberíamos organizar una reunión adecuada para discutir la situación. No hay nada que discutir, respondió Texai. Os someteréis a nuestra autoridad, o tomaremos el control por la fuerza. Os damos una rotación de vuestro planeta para decidir. El canal se cerró y las naves sapirianas se alejaron para esperar la respuesta de la humanidad. Amy miró a su tripulación. Bueno, ¿qué pensáis? Creo que están a punto de llevarse la mayor sorpresa de la historia galáctica, dijo el coronel Reed. Amy sonrió y envió un mensaje al comando terrestre.
Los alienígenas son exactamente como esperábamos. Recomiendo que les mostremos en qué se ha convertido la humanidad. La comandante suprema de guerra Velara estaba en el puente de su nave insignia, observando la flota de 300 naves de guerra sapirianas avanzar hacia el espacio humano. Se sentía orgullosa y confiada. Los humanos se habían negado a rendirse, tal como ella esperaba. Las especies primitivas siempre necesitaban aprender las lecciones por las malas. Su flota era la más grande que el Imperio Sapiriano había enviado a la batalla en 500 años. Cada nave llevaba cañones de plasma, generadores de escudos y suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras. Los humanos verían esta poderosa fuerza y se darían cuenta de lo tontos que habían sido al resistirse. Comandante de guerra, estamos detectando naves humanas adelante, informó su oficial táctico. Solo 12 naves. Parece que nos están esperando. Velara se rió. 12 naves contra 300. Estos humanos son aún más estúpidos de lo que sugerían nuestros registros. Preparad todas las armas. Los destruiremos rápidamente y avanzaremos hacia sus planetas. Pero a medida que la flota sapiriana se acercaba, algo parecía extraño. Las naves humanas no huían. No pedían ayuda. Simplemente estaban allí esperando, como si 12 naves pudieran de alguna manera luchar contra 300. El almirante Kevin Brooks se sentó tranquilamente en su silla de mando a bordo de la Forja Estelar, observando cómo se acercaba la flota alienígena. Su nave era hermosa y letal, con un casco blanco y liso que parecía brillar con luz interior a su alrededor. Otras 11 naves de guerra humanas esperaban en perfecta formación. Almirante, la red de defensa está lista, informó la comandante Beth Palmer desde su puesto. Todas las plataformas están armadas y fijadas en los objetivos. Kevin asintió. La red de defensa estelar era el mayor logro de la humanidad en tecnología militar. Miles de plataformas automatizadas ocultas por todo el espacio. Cada una más poderosa que la nave sapiriana más grande. Los alienígenas no tenían idea de que estaban volando hacia la trampa más peligrosa de la galaxia. Señor, los alienígenas están enviando un mensaje, dijo el oficial de comunicaciones. Exigen nuestra rendición inmediata. Diles que apreciamos su preocupación, pero que tendremos que declinar, dijo Kevin con una leve sonrisa. Los primeros disparos vinieron de la flota sapiriana. Brillantes rayos de plasma verde cruzaron el espacio hacia las naves humanas. Kevin los vio venir, sabiendo que sus escudos podían absorber 10 veces esa cantidad de energía sin siquiera calentarse. Los proyectiles de plasma golpearon las naves humanas y simplemente desaparecieron, absorbidos por campos de fuerza que los alienígenas ni siquiera podían ver. Ni una sola nave humana resultó dañada. Su turno ha terminado, dijo Kevin en voz baja. Comiencen la demostración. La Forja Estelar disparó un solo tiro de su cañón de partículas principal. El rayo era tan delgado que era casi invisible. Pero cuando tocó la nave sapiriana líder, la enorme nave simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente solo había espacio vacío y una pequeña nube de átomos. Velara miró sus pantallas en estado de shock. Su nave insignia, el orgullo de la Armada Sapiriana, había sido destruida por un arma que ni siquiera podía detectar. ¿Cómo es esto posible?, susurró. Comandante de guerra, estamos recibiendo lecturas de energía de todo nuestro alrededor, informó su oficial de sensores, con la voz temblando de miedo. Hay miles de plataformas ocultas en esta área. Todas nos están apuntando. Fue entonces cuando la red de defensa se reveló. Alrededor de la flota sapiriana, el espacio se llenó de luz mientras las plataformas ocultas encendían sus armas. Cada plataforma era pequeña, no más grande que un caza, pero juntas formaban una red de destrucción que rodeaba completamente a los alienígenas. Las plataformas abrieron fuego todas a la vez. Corrientes de energía coherentes se extendieron desde todas las direcciones, tocando las naves sapirianas con rayos que cortaban sus blindajes como si fueran de papel. En segundos, 50 naves alienígenas habían desaparecido. «¡Retirada!», gritó Velara. Todas las naves, retirada inmediata. Pero no había a dónde huir. Las plataformas de defensa los habían rodeado por completo,
y las naves humanas bloqueaban todas las rutas de escape. La flota sapiriana, que parecía tan poderosa hacía solo unos minutos, estaba siendo destruida pieza por pieza. El capitán Dan Phillips, al mando de uno de los cruceros humanos, observaba la batalla desde su puente. Su nave ni siquiera había disparado un tiro todavía. La red de defensa se estaba encargando de todo perfectamente, tal como había sido diseñada. «Señor, ¿deberíamos ayudar?», preguntó su oficial de armas. «No es necesario», respondió Dan. «Dejen que la red haga su trabajo. Solo estamos aquí para asegurarnos de que ninguno de ellos escape». Los sapirianos intentaron contraatacar, pero sus armas eran inútiles. Sus cañones de plasma no podían penetrar los escudos humanos. Sus sistemas de puntería no podían fijarse en naves humanas que se movían demasiado rápido para ser rastreadas. Incluso sus naves de guerra más pesadas estaban siendo destruidas por disparos únicos de las plataformas de defensa. Desesperada, Belara ordenó a sus naves restantes que usaran su arma definitiva. En las profundidades de la bodega de su nave de mando había un dispositivo destructor de planetas. Un arma tan poderosa que podía fracturar la corteza de un mundo y convertirlo en una roca muerta. «Activad el rompemundos», ordenó. «Si no podemos conquistarlos, los destruiremos a todos». La enorme arma se encendió, extrayendo energía del reactor principal de la nave. Esta era tecnología de la cúspide de la civilización sapiriana. Un arma que había puesto fin a guerras y destruido especies enteras. Seguramente nada podría hacerle frente. El rompemundos disparó, enviando un rayo de pura destrucción hacia la plataforma de defensa más cercana. La energía era suficiente para hacer añicos montañas y hervir océanos. La comandante Julie Adams, que controlaba la plataforma desde su puesto a bordo del muro de escudos, simplemente presionó un botón. El campo deflector de la plataforma se activó y el rayo destructor de planetas rebotó como la luz en un espejo. La energía redirigida golpeó 3 naves sapirianas, destruyéndolas instantáneamente. «Bueno, eso fue decepcionante», dijo Julie a su tripulación. Esperaba que su arma definitiva fuera al menos impresionante. La batalla terminó en menos de 1 hora. De las 300 naves sapirianas que habían entrado en el espacio humano, solo una docena sobrevivió, y esa solo porque los humanos las dejaron escapar. La poderosa flota de Belara había sido reducida a escombros y recuerdos. Mientras las noticias de la victoria se extendían por el espacio humano, la gente volvía a sus vidas normales. Los niños jugaban en los parques mientras sus padres discutían el problema de la plaga con leve molestia. En la Tierra, la bolsa de valores subió porque la breve emoción había terminado. Kevin Brooks miró los escombros flotantes donde había estado la flota sapiriana y se sintió casi triste. Estos alienígenas una vez habían parecido dioses para la humanidad. Ahora eran solo otra especie que había cometido el error de amenazar a un pueblo que había pasado 3000 años aprendiendo a luchar. El general Matt Thompson estaba en la sala de guerra en la Tierra, mirando el gran mapa que mostraba toda la galaxia. Puntos rojos marcaban los mundos sapirianos, mientras que puntos azules mostraban las colonias humanas. Habían pasado 3 semanas desde la primera batalla y todo había cambiado. «Señor, el capitán Johnson informa de éxito en el sistema Kepler», dijo su ayudante, la coronel Lisa Martínez. «La base sapiriana allí ha sido capturada sin bajas humanas». Matt asintió. La guerra se había convertido en algo que nadie esperaba. En lugar de defender el espacio humano de los invasores alienígenas, las fuerzas humanas ahora estaban persiguiendo a los sapirianos de regreso a su propio territorio. Lo que había comenzado como una invasión alienígena se estaba convirtiendo en el colapso completo de su imperio. ¿Alguna noticia de la almirante Rodríguez?, preguntó Matt. «Está a 3 sistemas de profundidad en el espacio sapiriano», respondió Lisa. «Su flota ha liberado 2 mundos esclavos y capturado un importante depósito de suministros. Los alienígenas se retiran más rápido de lo que podemos seguirlos». Lejos de allí, en la oscuridad entre las estrellas, el capitán Nick Johnson guiaba su nave a través del espacio como un fantasma. El protocolo fantasma era el destructor sigiloso más nuevo de la humanidad, invisible para cualquier sensor que los sapirianos poseyeran.
Su tripulación se movía silenciosamente por la nave, recopilando información que ayudaría a las fuerzas humanas a planificar sus próximos movimientos. «Capitán, estamos captando conversaciones de radio del planeta de abajo», susurró la teniente Grace Miller, la oficial de inteligencia de la nave. «Parece que están planeando evacuar su centro de mando». Nick miró el planeta en su pantalla. Era una de las colonias más antiguas de los sapirianos, un mundo que habían controlado durante miles de años. Ahora, huían de él porque una sola nave humana estaba cerca. «Jefe Clark, ¿cuánto tiempo antes de que nos noten?», preguntó Nick. El ingeniero jefe Rob Clark revisó sus instrumentos. «Señor, sus sensores son tan viejos que no podrían detectarnos si estuviéramos sentados en su plataforma de aterrizaje. Podríamos quedarnos aquí semanas sin ser vistos». La verdad se estaba volviendo clara para todos los involucrados en la guerra. El imperio sapiriano no solo estaba perdiendo batallas. Se estaba desmoronando por completo. Su tecnología era antigua. Sus naves eran lentas. Y sus sistemas de comunicación eran tan primitivos que las fuerzas humanas conocían los planes sapirianos antes que los propios comandantes alienígenas. Nick activó el comunicador cuántico de su nave y envió un mensaje a la Tierra. La señal viajaría instantáneamente a través de la galaxia, llegando al cuartel general en menos de un segundo. Mientras tanto, los sapirianos todavía usaban naves mensajeras que tardaban semanas en llevar información entre las estrellas. En la Tierra, el Dr. Paul Martínez estudiaba a los prisioneros sapirianos capturados en su centro de investigación como el principal experto de la humanidad en psicología alienígena. Había estado tratando de entender por qué los alienígenas habían comenzado esta guerra. «No son malvados», le explicó al general Thompson durante su informe diario. «Están desesperados. Su imperio ha estado muriendo durante siglos, quizás más. Comenzaron esta guerra porque pensaron que conquistar a la humanidad les daría nueva fuerza». «¿Pero por qué ahora?», preguntó Matt. «¿Por qué esperar 3000 años?» Paul mostró gráficos en la pantalla de su ordenador. «Porque hace 3000 años, todavía eran lo suficientemente fuertes como para librar sus propias batallas. Ahora están débiles y recordaron a los humanos que una vez les sirvieron. Pensaron que seríamos fáciles de derrotar». La ironía era dolorosa. Los sapirianos habían venido buscando a los humanos primitivos que recordaban, esperando usarlos de nuevo como soldados. En cambio, habían encontrado una especie que había crecido más allá de su imaginación más salvaje. Mientras tanto, la comandante Sarah Williams lideraba misiones de liberación en mundos que habían estado bajo control sapiriano durante milenios. Estos planetas albergaban a docenas de especies alienígenas diferentes, todas las cuales habían sido esclavizadas por el imperio. «Capitana, los locales están celebrando en las calles», informó su oficial de comunicaciones, mientras aterrizaban en otro mundo liberado. «Nos llaman héroes». Sarah se sintió incómoda con el elogio. Las fuerzas humanas no intentaban ser héroes. Solo estaban limpiando un desastre. Pero para las especies que habían vivido bajo el dominio sapiriano, los humanos parecían salvadores de las estrellas. Los alienígenas liberados estaban asombrados por la tecnología humana. Habían pensado que los sapirianos eran la especie más avanzada de la galaxia. Pero el equipo humano hacía que la tecnología sapiriana pareciera artefactos antiguos. «¿Cómo os volvisteis tan poderosos?», preguntó uno de los líderes locales, un ser que parecía un cruce entre un lagarto y un pájaro. Sarah intentó explicar. «Nunca dejamos de crecer. Nunca dejamos de aprender. Cada año hacíamos nuestras naves más rápidas, nuestras armas más fuertes, nuestra tecnología mejor. Pasamos 3000 años preparándonos para lo que pudiera venir». El líder alienígena inclinó la cabeza confundido. «Pero los sapirianos nos dijeron que ellos eran los amos de la galaxia. Dijeron que nadie podía desafiarlos. Creyeron sus propias mentiras», dijo Sarah con tristeza. «Dejaron de crecer, dejaron de aprender, dejaron de cambiar. Se volvieron débiles mientras se decían a sí mismos que eran fuertes». De vuelta en el espacio sapiriano, la comandante suprema de guerra Velara estaba sentada en su búnker de mando, rodeada por los últimos restos de su una vez poderosa flota. Los informes llegaban cada hora, cada uno peor que el anterior.
Las fuerzas humanas estaban por todas partes, moviéndose por el territorio sapiriano como si fuera suyo. Comandante de guerra, hemos perdido contacto con el sector Sigma, informó su ayudante, con la voz temblando de miedo. Se han visto naves humanas cerca de nuestras colonias más antiguas. Velara miró la pantalla táctica, viendo cómo los puntos rojos desaparecían uno por uno a medida que avanzaban las fuerzas humanas. En solo un mes, el imperio sapiriano había perdido más territorio del que había ganado en los 1000 años anteriores. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó en voz baja. Menos de 50, comandante de guerra. Los humanos han destruido o capturado todo lo demás. Velara cerró los ojos e intentó comprender lo que había sucedido. Su imperio había gobernado la galaxia cuando los humanos todavía se lanzaban piedras unos a otros. Habían poseído tecnología que parecía magia para las especies primitivas. Habían sido dioses entre las estrellas. Ahora eran refugiados en su propio espacio, huyendo de la misma especie a la que una vez habían menospreciado. Envía un mensaje a la flota humana, dijo finalmente. Diles que deseamos discutir los términos de la rendición. Su ayudante la miró conmocionado. Comandante de guerra. Seguramente no querrá decir. Quiero decir exactamente lo que he dicho, respondió Velara. Esta guerra ha terminado. Perdimos antes de que siquiera comenzara. Ahora debemos esperar que los humanos sean más misericordiosos de lo que nosotros jamás fuimos. El almirante Eric Stone estaba en el puente de su nave insignia, mirando la última fortaleza sapiriana. El planeta de abajo había sido una vez la capital de un poderoso imperio que gobernaba la mitad de la galaxia. Ahora era solo otro mundo esperando ser liberado. Señor, estamos recibiendo una señal de rendición desde la superficie, informó su oficial de comunicaciones. La comandante suprema de guerra Velara solicita una reunión. Eric asintió lentamente. La guerra finalmente había terminado. Había durado solo 2 meses, pero en ese tiempo, todo el imperio sapiriano se había derrumbado. Sus flotas estaban destruidas, sus colonias liberadas y sus líderes se escondían en búnkeres, esperando misericordia. Dile que nos reuniremos en terreno neutral, dijo Eric. Prepara una lanzadera. En la tierra, la presidenta Rachel Johnson se preparaba para el discurso más importante de su carrera. En unas pocas horas, se dirigiría a representantes de docenas de mundos que habían sido liberados del control sapiriano. La galaxia observaba para ver qué haría la humanidad con su recién descubierto poder. Rachel estaba en su oficina, mirando la ciudad de Nueva Ginebra. Hace 3000 años, esto había sido tierra vacía. Ahora era la capital del espacio humano, un lugar donde seres de 100 mundos diferentes venían a comerciar, aprender y vivir en paz. Señora Presidenta, los delegados están listos, dijo su ayudante. La cámara del consejo está llena. Rachel respiró hondo y caminó hacia el gran salón. Dentro, vio rostros que nunca había imaginado cuando era joven. Estaban los Ketí, parecidos a pájaros, que habían sido esclavizados durante 2000 años. Los seres de cristal llamados Bort, que se comunicaban a través de la luz y el sonido. Los pacíficos Mean, que parecían plantas andantes, pero se encontraban entre las especies más inteligentes de la galaxia. Y al fondo, con aspecto pequeño y derrotado, se sentaban los líderes sapirianos supervivientes. Amigos, comenzó Rachel, su voz llegando a cada rincón del salón. Hace 2 meses, nos enfrentamos a una elección. Un viejo enemigo había regresado, exigiendo que nos inclináramos ante ellos como lo hicieron nuestros antepasados. Esperaban encontrar a los mismos humanos débiles y primitivos que recordaban de hace 3000 años. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Se equivocaron. Encontraron algo que nunca antes habían visto. Una especie que nunca dejó de crecer, nunca dejó de aprender, nunca dejó de buscar algo mejor. Los delegados escuchaban atentamente. Muchos de ellos habían vivido toda su vida bajo el dominio sapiriano, sin creer nunca que la libertad fuera posible. Pero hoy, nos enfrentamos a una elección más importante, continuó Rachel. Tenemos el poder de destruir a nuestros enemigos por completo. Podríamos aniquilar cada mundo sapiriano, cada nave, cada rastro de su civilización.
Muchas especies han hecho esto cuando han ganado grandes victorias. Miró directamente a los delegados sapirianos. No haremos esto. No somos como los imperios del pasado. No conquistamos para destruir. Crecemos para construir. En las ruinas de la capital sapiriana, la doctora Jennifer Clark trabajaba con antiguos científicos enemigos para planificar campos de refugiados. Los sapirianos que una vez habían comandado flotas estelares ahora aprendían a cultivar y construir casas sencillas bajo protección humana. Doctora, no entendemos, dijo uno de los científicos sapirianos. Atacamos a su gente. Intentamos esclavizarlos de nuevo. ¿Por qué nos ayudan? Jennifer levantó la vista de sus gráficos de planificación. Porque eso es lo que hacemos. Ayudamos a la gente que necesita ayuda, incluso si solían ser nuestros enemigos. Especialmente si solían ser nuestros enemigos. El científico sapiriano parecía confundido. Pero estamos derrotados. Somos débiles. No ganáis nada ayudándonos. Ganamos todo, respondió Jennifer. Ganamos vecinos en lugar de enemigos. Ganamos amigos en lugar de esclavos. Ganamos una galaxia donde todos pueden crecer y aprender juntos. Mientras tanto, la capitana Megan Brooks supervisaba la integración de los antiguos mundos sapirianos en la nueva comunidad galáctica. Su trabajo era asegurarse de que la transición fuera pacífica y que todos tuvieran lo que necesitaban para comenzar nuevas vidas. Capitana, la colonia Alter solicita maestros, informó su ayudante. Quieren aprender técnicas agrícolas humanas. Envíales a nuestros mejores expertos agrícolas, dijo Megan. Y pregunta si tienen algo que puedan enseñarnos a cambio. Cada especie sabe algo que nosotros no. Esta era la nueva forma de pensar que había hecho grande a la humanidad. En lugar de tomar de otros, compartían con otros. En lugar de gobernar mediante el miedo, lideraban con el ejemplo. 6 meses después del fin de la guerra, el capitán Alex Turner asistía a la primera reunión del nuevo Consejo Galáctico. Representantes de 200 mundos se habían reunido para crear un gobierno basado en la cooperación en lugar de la conquista. La presidencia reconoce al delegado de la Tierra, anunció el portavoz del Consejo. Alex se puso de pie, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Gracias. Quiero hablar sobre nuestro futuro juntos. Durante demasiado tiempo, esta galaxia ha sido gobernada por el miedo. Los fuertes han aplastado a los débiles, y todos han sufrido por ello. Miró alrededor del vasto salón, viendo rostros de toda la galaxia. La humanidad ofrece un camino diferente. Proponemos una confederación donde cada mundo tenga una voz, donde cada especie pueda contribuir con su conocimiento, donde nadie sea esclavizado y nadie se quede atrás. El voto fue unánime. Incluso los delegados sapirianos, que ahora representaban los campos de refugiados donde su gente aprendía a vivir en paz, votaron sí. Más tarde ese día, Alex envió un mensaje a Katie Blake, quien ahora era la comandante de la estación de monitoreo El Filo de la Aurora, donde toda la aventura había comenzado. Katie, te alegrará saber que acabamos de recibir el primer contacto de una especie en el sector de Andrómeda. Parecen amistosos. El capitán Morris los llevará a cenar mañana para discutir acuerdos comerciales. Katie sonrió al leer el mensaje. Estaba sentada en la misma silla donde había escuchado por primera vez la exigencia de rendición sapiriana 6 meses atrás. Ahora sus pantallas mostraban tráfico pacífico de docenas de mundos, todos trabajando juntos para construir algo mejor. Miró las estrellas y pensó en cuánto había cambiado todo. La galaxia ya no era un lugar de miedo y conquista. Se estaba convirtiendo en algo nuevo, una comunidad donde todos podían crecer, aprender y alcanzar las estrellas juntos. Su ordenador sonó con otro mensaje. Esta vez era de una nave de exploración en el borde del espacio conocido. Encontramos algo interesante aquí. El mensaje decía: parece las ruinas de una civilización antigua. Enviando equipo arqueológico. Esto podría ser grande. Katie archivó el informe y sonrió. En la nueva galaxia que la humanidad había ayudado a crear, incluso los misterios eran solo oportunidades para aprender algo nuevo. La era de la conquista había terminado. La era del descubrimiento había comenzado. Y en algún lugar a lo lejos,
Nuevas señales llegaban de mundos desconocidos, trayendo mensajes de amistad de especies que nunca habían conocido la guerra. La galaxia se estaba convirtiendo en un lugar donde cualquiera podía alcanzar las estrellas y encontrar amigos esperándolos entre ellas. La USS Liberty se movía lentamente a través del oscuro espacio entre las estrellas. El capitán Jake Morrison caminaba por el puente, revisando a su tripulación. Llevaban 3 meses aquí fuera, buscando nuevos mundos que los humanos quisieran visitar algún día. La nave no era muy grande. Solo 200 personas vivían y trabajaban en ella. A Jake le gustaba estar aquí fuera, en la tranquilidad. La Tierra estaba muy lejos detrás de ellos. Aquí fuera, no había políticos diciéndole qué hacer, ni reporteros haciendo preguntas estúpidas. Solo él, su tripulación y las estrellas infinitas. Amy Parker estaba sentada en su ordenador, atenta a cualquier cosa inusual. Era buena en su trabajo, mejor que la mayoría de las personas con el doble de su edad. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles mientras revisaba los sensores. «Capitán», dijo de repente. «Estoy viendo algo extraño». Jake se acercó a su puesto. «¿Qué es?» «Naves, muchas de ellas. Son grandes y vienen hacia nosotros rápidamente». Jake sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. La Liberty no fue construida para luchar. Tenía algunos cañones, pero eran pequeños. Si estas naves querían problemas, su tripulación estaba en peligro. «¿Cuántas naves?», preguntó. 20, tal vez más. «Estarán aquí en unos 10 minutos». Jake presionó un botón en su silla. Su voz llegó a cada parte de la nave. «A toda la tripulación, habla el capitán. Naves desconocidas se acercan a nosotros. Preparaos para posibles problemas. Esto no es un simulacro». Luces rojas comenzaron a parpadear. La gente corría por los pasillos hacia sus puestos. Todos sabían qué hacer. Lo habían practicado muchas veces, pero nadie pensó que realmente sucedería. Las naves alienígenas aparecieron en la gran pantalla en la parte delantera del puente. Eran enormes, mucho más grandes que la Liberty. Sus cascos de metal eran de un verde oscuro con símbolos brillantes pintados en los costados. Jake nunca había visto naves como estas antes. Lisa Grant trabajaba en el puesto de comunicaciones. «Capitán, quieren hablar con nosotros». «Pásalos». La pantalla cambió. Un rostro alienígena los miró. Tenía piel azul, 4 ojos y una boca llena de afilados dientes blancos. Cuando habló, el ordenador tradujo sus palabras al inglés. «Nave humana, apagad vuestros motores. Vamos a abordar. No luchéis contra nosotros. Somos el Imperio Sapiriano. Gobernamos esta parte del espacio». Jake se irguió. «Soy el capitán Morrison. Somos exploradores. No queremos problemas». El alienígena emitió un sonido parecido a una risa, pero no fue amigable. «Lo que queráis no importa. Ahora estáis en nuestro espacio. Vuestra gente trabajará para nosotros». «No lo creo», dijo Jake en voz baja. Los 4 ojos del alienígena se entrecerraron. «¿Crees que tu pequeña nave puede luchar contra el Imperio? Hemos gobernado las estrellas durante 3000 años. Vuestras armas son juguetes para nosotros». Jake miró a Ryan Brooks, su oficial de armas. Ryan era un hombre grande con cicatrices en las manos de viejas peleas. Asintió a Jake. «Veamos eso», dijo Jake. La primera nave alienígena disparó rayos de luz azul a la Liberty. La nave se estremeció cuando los rayos la golpearon, pero los escudos protectores resistieron. Jake se sorprendió. Pensó que los escudos se romperían de inmediato. «Devolved el fuego», ordenó Jake. Los cañones de la Liberty dispararon rayos rojos a la nave alienígena. Los rayos golpearon los escudos alienígenas y los atravesaron directamente. Abrieron agujeros en el casco de la nave. Pedazos de metal volaron al espacio. El alienígena en la pantalla parecía sorprendido. «Eso no puede ser. Vuestras primitivas armas no deberían dañar nuestras naves». Más naves alienígenas atacaron. La Liberty giró y viró, esquivando la mayoría de sus disparos. Cada vez que la nave humana respondía al fuego, golpeaba con fuerza.
Una nave alienígena explotó por completo. Otra dejó de funcionar y flotó muerta en el espacio. Abajo, en la sección de los marines, Danny Walsh estaba preparando a sus soldados. Danny no era un hombre grande, pero era duro. Sus soldados confiaban en él porque los había mantenido vivos en muchas peleas. Escuchadme, les dijo a sus marines. Estos alienígenas creen que pueden simplemente subir a nuestra nave y tomarla. ¿Qué les decimos a eso? ¡Demonios! No, gritaron los marines. Así es. Vamos a enseñarles a no meterse con los humanos. Los marines eran soldados especiales. Estaban entrenados para luchar en cualquier lugar. En planetas, en el espacio, dentro de naves enemigas. Sus armaduras eran gruesas y negras. Sus armas estaban diseñadas para matar cosas que las balas normales podrían no detener. 3 naves alienígenas se acoplaron a la Liberty. Soldados alienígenas comenzaron a cortar agujeros en el casco con antorchas brillantes. Esperaban encontrar humanos asustados, escondidos y llorando. En cambio, encontraron a Danny Walsh y sus marines esperando con las armas cargadas. Los alienígenas eran altos y delgados. Cada uno tenía 4 brazos y portaba armas de energía. Pero cuando vieron a los marines en sus armaduras negras, dejaron de moverse. Los humanos parecían máquinas de matar. «Bienvenidos a nuestra nave», dijo Danny, levantando su rifle. «Lástima que no os iréis». La lucha fue terrible. Los alienígenas tenían mejores armas, pero los humanos lucharon como animales salvajes. Los marines lanzaron bombas que explotaron en fuego. Cuando sus armas dejaron de funcionar, usaron cuchillos. Algunos lucharon con sus propias manos, agarrando alienígenas y rompiéndoles los huesos. Kelly Foster levantó a un soldado alienígena y lo arrojó tan fuerte contra la pared que el metal se dobló. Steve Murphy disparó a 3 alienígenas con una ráfaga de su arma antes de que pudieran reaccionar. Los alienígenas comenzaron a huir. Nunca habían luchado contra enemigos como estos. La mayoría de la gente en la galaxia se rendía cuando estaba en inferioridad numérica. Estos humanos parecían volverse más peligrosos cuando las cosas se ponían mal. En el puente, Jake observó a su tripulación trabajar juntos perfectamente. Amy rastreaba cada nave enemiga. Lisa bloqueaba sus mensajes de radio. Ryan disparaba los cañones con una puntería perfecta, alcanzando objetivo tras objetivo. Pero había demasiadas naves alienígenas. Los escudos de la Liberty finalmente se rompieron. El fuego enemigo comenzó a hacer agujeros en el casco. El humo llenó algunas de las habitaciones. Jake sabía que su nave no podía ganar. «Capitán», dijo Lisa. «El comandante alienígena quiere hablar de nuevo». El rostro alienígena volvió a la pantalla. Esta vez se veía diferente. No tan confiado. Más preocupado. «Capitán humano, tu nave lucha mejor de lo que esperábamos. Pero no puedes ganar contra 20 naves. Ríndete ahora y no mataremos a tu tripulación». Jake miró alrededor de su puente. Su gente estaba herida y cansada, pero seguían luchando. Algunos tenían sangre en la cara. Todos estaban listos para seguir luchando hasta morir. «¿Qué pasa si no nos rendimos?», preguntó Jake. «Entonces todos en tu nave mueren». Jake pensó mucho. Podía seguir luchando y ver morir a toda su gente, o podía rendirse y tal vez salvar sus vidas. Realmente no era una elección. «Nos rendimos», dijo. El alienígena sonrió, mostrando todos esos dientes afilados. «Luchasteis bien para ser primitivos. El Imperio puede usar guerreros como vosotros». Mientras los soldados alienígenas subían a bordo de la Liberty, Jake le susurró a Lisa: «Envía un mensaje a la Tierra. Diles lo que pasó. Diles que los alienígenas vienen y que son peligrosos». Lisa asintió y envió el mensaje en silencio mientras los alienígenas estaban ocupados. El mensaje tardaría meses en llegar a la Tierra, pero llegaría eventualmente. La tripulación de la Liberty se convirtió en prisionera ese día, pero habían aprendido algo importante. Los alienígenas podían ser heridos, sus naves podían ser destruidas, y no habían esperado que los humanos lucharan tan duro. El almirante Bexar leyó los informes de la batalla. 3 de sus naves estaban gravemente dañadas.
Una estaba completamente destruida. Más de 500 de sus soldados estaban muertos o heridos. Todo este daño de una pequeña nave humana con solo 200 personas. Envió un mensaje a los líderes del imperio. Estos humanos son más peligrosos de lo que pensábamos. Cuando ataquemos su mundo natal, necesitaremos muchas más naves. Muchas más naves. 6 meses pasaron después de la captura de la Liberty. En las profundidades de la ciudad capital del imperio, el gran mariscal Quetabore se encontraba frente a una enorme sala de guerra. Las paredes mostraban mapas de la galaxia con miles de estrellas marcadas en diferentes colores. Las estrellas rojas pertenecían al imperio. Las estrellas azules eran enemigas. Las estrellas amarillas eran objetivos a conquistar. La Tierra estaba marcada en amarillo. El mundo natal humano debe ser tomado rápidamente, dijo Quetabore a sus comandantes. Los prisioneros de su nave nos han dicho cosas interesantes. Estos humanos se reproducen rápido y aprenden más rápido. Si esperamos demasiado, podrían convertirse en una amenaza real. El almirante Sofaster dio un paso al frente. Todavía sentía rabia por haber perdido naves ante una pequeña nave humana. Señor, recomiendo que usemos una fuerza abrumadora. 500 naves y 2 millones de soldados deberían ser suficientes para aplastarlos por completo. Los otros comandantes parecieron impresionados. 500 naves era una flota enorme. El imperio no había usado tantas naves juntas en más de 200 años. Era el 15% de todo su ejército. ¿Realmente necesitamos tantas naves para un solo planeta primitivo? Preguntó el general Taxon. Los 4 ojos de Vexar brillaron con ira. ¿No viste cómo lucharon? Estos humanos no se rinden fácilmente. Prefieren morir antes que rendirse. Debemos golpearlos tan fuerte que la resistencia sea imposible. Quetabore asintió lentamente. Muy bien. Preparad la flota. Acabaremos con este problema humano antes de que crezca. 3 meses después, la masiva flota sapiriana llegó al sistema solar de la Tierra. El planeta azul y verde parecía pacífico flotando en la oscuridad. Pequeñas naves se movían entre la Tierra y su luna. Estaciones espaciales orbitaban el planeta como anillos de metal. En la Tierra, la general Patricia Hayes estaba en el centro de mando de la montaña Cheyenne. Tenía 50 años, con cabello gris y ojos cansados. A su alrededor, los oficiales trabajaban en pantallas de ordenador que mostraban la flota alienígena que se acercaba. ¿Cuántas naves?, preguntó. 500 confirmadas, dijo el coronel Steve Murphy. Quizás más detrás de ellas. No intentan esconderse. Patricia se frotó la frente. Había estado esperando este día desde que llegó el mensaje de Jaque Morrison. El gobierno le había pedido que preparara las defensas de la Tierra, pero no había habido mucho tiempo ni dinero. ¿Con qué tenemos para luchar contra ellos?, preguntó. La comandante Amy Carter leyó de su portapapeles. 50.000 efectivos en total. La mayoría son reservistas y voluntarios. Tenemos 30 naves de carga convertidas con armas añadidas, 20 estaciones espaciales armadas, algunas baterías de misiles en la Luna. Patricia miró por la ventana a las montañas. En algún lugar allá arriba, 500 naves de guerra alienígenas venían a destruir su mundo. Aquí abajo, tenía 50.000 personas con armas improvisadas. Envíen un mensaje a la flota, dijo. Díganles que queremos hablar. El mensaje se envió a la nave alienígena líder. El propio gran mariscal Quetabore comandaba la flota de invasión. Cuando recibió el mensaje humano, se rió. ¿Quieren negociar?, dijo a sus oficiales. Los primitivos siempre piensan que pueden hablar para salir de la conquista. Ordenó al oficial de comunicaciones que respondiera. La líder humana apareció en su pantalla. Parecía cansada y asustada. Soy la general Hayes del Comando de Defensa de la Tierra, dijo. Sus naves no son bienvenidas aquí. Abandonen nuestro sistema inmediatamente. Quetabore sonrió con todos sus dientes afilados. Soy el gran mariscal Quetabore del Imperio Sapiriano. Rendirán su planeta ahora. La resistencia solo hará que sus muertes sean más dolorosas. Patricia Hayes lo miró directamente. No nos rendiremos. La Tierra se defenderá.
¿Con qué?, preguntó Ketabore. Contamos solo 50 naves pequeñas y unas pocas estaciones espaciales. ¿Creen que estos juguetes pueden detener 500 naves de guerra? Lo averiguaremos, dijo Patricia y cortó la conexión. Ketabore quedó impresionado a pesar de sí mismo. Esta mujer humana tenía coraje, aunque fuera una tonta. Comiencen el ataque. Apunten primero a sus naves, luego a las estaciones espaciales. La batalla comenzó mal para los humanos. Las naves de carga convertidas eran lentas y sus armas débiles. Las naves alienígenas se movían como tiburones en el agua, rápidas y mortales. Rayos de energía azul cortaban las naves humanas como si fueran de papel. Pero los humanos lucharon con la misma furia que habían mostrado en la Liberty. El capitán Nick Torres comandaba un carguero convertido llamado el Nueva York. Cuando los cazas alienígenas atacaron su nave, embistió su nave contra ellos, destruyendo 3 cazas enemigos antes de que su propia nave explotara. En la estación espacial Alpha, la comandante Beth Rodríguez siguió disparando sus cañones incluso después de que la mitad de su estación fuera destruida. Sus armas eran pequeñas, pero apuntaba a los motores y sistemas de armas de las naves alienígenas. Logró dañar 2 cruceros alienígenas antes de que su estación fuera finalmente destruida. Los humanos usaron trucos que los alienígenas no esperaban. El mayor Chris Davis pilotaba aviones civiles modificados que parecían inofensivos pero llevaban potentes misiles. Sus pilotos fingían huir, luego se giraban de repente y atacaban cuando los alienígenas se acercaban. El coronel Tom Bradley había escondido baterías de misiles dentro de edificios falsos en la Luna. Cuando las naves alienígenas se acercaban a la superficie lunar, los edificios se abrían y los misiles salían disparados. Los alienígenas perdieron 12 naves antes de descubrir lo que estaba sucediendo. Pero había demasiadas naves alienígenas. Una por una, las defensas humanas cayeron. Las estaciones espaciales fueron destruidas. Las naves de carga convertidas fueron voladas en pedazos. Las baterías de misiles se quedaron sin munición. Después de 6 horas de lucha, la general Hayes supo que la batalla estaba perdida. La mitad de su gente estaba muerta. Las naves supervivientes estaban gravemente dañadas. A los alienígenas todavía les quedaban más de 400 naves. Envíen la señal de rendición, ordenó. La lucha se detuvo. El gran mariscal Ketabore miró los informes de los comandantes de su flota. Los humanos habían luchado más duro de lo esperado. Habían destruido 60 naves alienígenas y dañado muchas más. Más de 10.000 soldados del Imperio estaban muertos, pero habían ganado. El mundo natal humano era suyo. Excelente, dijo Ketabore. Comiencen a desembarcar tropas. Establezcan centros de mando en sus principales ciudades. Reúnan a sus líderes militares para interrogarlos. Mientras las naves alienígenas comenzaban a aterrizar en la Tierra, Patricia Hayes reunió a sus oficiales supervivientes en el búnker de mando. La invasión ha terminado, les dijo. Luchamos tan duro como pudimos, pero nos superaban en número 10-1. Ahora tenemos que sobrevivir bajo la ocupación y esperar una oportunidad para contraatacar. El coronel Steve Murphy parecía enojado. General, teníamos más gente. Podríamos haber usado el ejército regular, la marina, la fuerza aérea. ¿Por qué no los llamamos? Patricia miró a sus cansados oficiales en la sala. Eran buenas personas que acababan de ver cómo su mundo era conquistado. Merecían saber la verdad. Porque esta nunca fue nuestra verdadera defensa, dijo en voz baja. Esto fue para hacer que los alienígenas pensaran que habían ganado por completo. El verdadero ejército todavía está ahí fuera, escondido y esperando. Los oficiales parecían confundidos. La comandante Amy Carter habló. ¿Qué quiere decir, general? Patricia caminó hacia una terminal de ordenador y tecleó un código secreto. La pantalla mostró un mapa del sistema solar. Docenas de puntos rojos aparecieron alrededor de Júpiter, Saturno y en el cinturón de asteroides. Esas son nuestras verdaderas bases militares, dijo Patricia. Estaciones ocultas con naves de guerra reales y soldados entrenados. Los alienígenas creen que acaban de derrotar a todo el ejército de la Tierra.
No tienen idea de que tenemos 3 millones de soldados y 2000 naves de guerra esperando el momento adecuado para contraatacar. Los ojos del coronel Murphy se abrieron de par en par. ¿Quiere decir que los dejamos invadirnos a propósito? No exactamente, dijo Patricia. Sabíamos que no podíamos detener 500 naves con lo que teníamos aquí, así que les hicimos pensar que esto era todo lo que teníamos. Ahora se sentirán cómodos y dispersarán sus fuerzas por todo el planeta. Ahí es cuando los golpearemos con todo lo que realmente tenemos. El teniente coronel Nick Torres, que había escapado de la batalla espacial en un caza dañado, dio un paso al frente. ¿Cuándo empezamos la verdadera lucha? Patricia sonrió por primera vez en meses. Pronto. Muy pronto. Los alienígenas están a punto de descubrir que lo que vieron hoy no era el ejército de la Tierra. Fue solo el acto de apertura. Muy por encima de la Tierra, el gran mariscal Ketabore estaba en el puente de su nave insignia, mirando el planeta conquistado. Océanos azules y nubes blancas lo hacían parecer pacífico y hermoso. Envíen un mensaje al alto mando, ordenó. Díganles que la Tierra ha caído. El ejército humano ha sido completamente destruido. Estamos comenzando los procedimientos de ocupación. No sabía que en bases ocultas por todo el sistema solar, el verdadero ejército de la Tierra se estaba preparando para la guerra. El almirante Kevin Scott revisaba las armas de sus naves. La capitana Mary Johnson revisaba los planes de ataque con sus oficiales. El general Frank Cooper informaba a sus tropas de asalto. Los alienígenas pensaban que la guerra había terminado. Los humanos sabían que apenas estaba comenzando. 6 meses habían pasado desde que los alienígenas tomaron la Tierra. El gran mariscal Ketabore estaba en su nuevo cuartel general en la ciudad de Nueva York, mirando el planeta conquistado. Los humanos parecían aceptar su derrota. Iban a trabajar en las fábricas que el imperio sapiriano había construido. Seguían las nuevas leyes. No causaban problemas. Pero algo andaba mal. Cada día, pequeñas cosas salían mal. Un camión de suministros desaparecía en una carretera solitaria. Una torre de comunicaciones dejaba de funcionar durante la noche. Soldados alienígenas de patrulla eran encontrados muertos por la mañana sin rastro de quien los había matado. Informe, ordenó Ketabore a su oficial de inteligencia. El capitán Sark se adelantó con una tableta de datos. Otro convoy fue atacado anoche, señor. 3 camiones que llevaban armas a nuestra base en Denver. Todos los guardias fueron asesinados. Las armas han desaparecido. Ketabore sintió rabia. ¿Cuántos ataques van esta semana? 15, señor. Y esos son solo los que conocemos. ¿Quién está haciendo esto? Creía que habíamos destruido su ejército. Sark parecía incómodo. Creemos que son pequeños grupos de humanos trabajando juntos. Parecen conocer nuestras rutas de patrulla y horarios de suministro. Alguien está coordinando estos ataques. En un sótano oculto bajo un edificio destruido en Chicago, el sargento Danny Walsh limpiaba su rifle. A su alrededor, otros 20 humanos trabajaban en sus armas y equipo. No eran las mismas personas que habían luchado en la batalla espacial 6 meses atrás. Eran humanos diferentes. Danny había sido un marine antes de la invasión, pero no del tipo que luchaba en el espacio. Había sido lo que los humanos llamaban un guerrero de fin de semana. Alguien que entrenaba con el ejército los fines de semana mientras trabajaba en un empleo regular durante la semana. Cuando los alienígenas invadieron, Danny estaba arreglando coches en su garaje. Ahora lideraba una célula de resistencia contra el imperio más poderoso de la galaxia. Escuchad, gente, dijo Danny a su grupo. Esta noche atacamos el depósito de combustible fuera de la ciudad. La inteligencia dice que solo tienen 20 guardias. Entramos rápido, colocamos las bombas y salimos antes de que lleguen los refuerzos. Una mujer llamada Kelly Foster levantó la mano. Había sido oficial de policía antes de la invasión. ¿Qué hay de los civiles en la zona? Ya evacuados, respondió Danny. La gente de Tom se aseguró de que la zona esté despejada. Tom Bradley estaba sentado en un rincón trabajando en una pequeña radio. Antes de la invasión, había sido un ingeniero que diseñaba puentes.
Ahora construía bombas y dispositivos de comunicación para la resistencia. Sus manos eran firmes mientras conectaba cables a un pequeño dispositivo explosivo. Esto volará sus tanques de combustible principales, dijo Tom. Debería retrasarlos al menos una semana. Los combatientes de la resistencia eran una mezcla inusual de personas. Algunos tenían entrenamiento militar, pero muchos no. Estaba Chris Davis, que había sido piloto comercial, Beth Rodríguez, que había trabajado para una compañía telefónica, Nick Torres, que había sido mecánico. Todos ellos habían aprendido a luchar después de la llegada de los alienígenas. Tuvieron que aprender porque los alienígenas seguían haciendo preguntas que no tenían sentido. Durante el día, Beth trabajaba en una fábrica haciendo piezas para máquinas alienígenas. El supervisor alienígena a menudo hablaba con los trabajadores humanos, tratando de entender su sociedad. Vuestro ejército era muy pequeño, había dicho el alienígena un día. Solo 50,000 soldados. ¿Cómo una fuerza tan pequeña protegía todo vuestro planeta? Beth había parecido confundida, lo cual no fue difícil de fingir. No sé mucho de cosas militares. Mi hermano estaba en algo llamado la Guardia Nacional, pero eso era solo a tiempo parcial. El alienígena había tomado notas. ¿Guardia Nacional? ¿Qué es esto? Ciudadanos que entrenan como soldados los fines de semana, explicó Beth. También tienen trabajos regulares. Mi hermano vendía seguros durante la semana y jugaba al soldado los fines de semana. El alienígena parecía perplejo. ¿Cuántos humanos hay en esta Guardia Nacional? Beth se encogió de hombros. No lo sé, quizás unos pocos miles. También hay algo llamado reservas, pero creo que eso es diferente. Estas conversaciones ocurrían por toda la Tierra. Los alienígenas preguntaban a los humanos sobre su ejército, y los humanos daban respuestas confusas. Hablaban de reservas, Guardia Nacional, diferentes ramas de servicio, soldados retirados, veteranos. Los números nunca parecían cuadrar. El capitán Sark llevó estos informes a su comandante. Señor, los humanos parecen haber tenido más personal militar de lo que pensábamos. Hablan de reservas, guardias, múltiples ramas de servicio. Nuestros prisioneros de la batalla espacial mencionaron parientes en otras unidades militares. El gran mariscal que Tabore estudió los informes. ¿Cuántos más podría haber? Es difícil de decir, señor. Los humanos dan respuestas diferentes. Algunos dicen miles, otros dicen millones. Su sistema militar es confuso. Millones. Que Tabore sintió una sensación fría en el estómago. Eso no puede ser correcto. Solo luchamos contra 50,000. Sí, señor. Pero siguen mencionando a personas que no estaban en la batalla. Hermanos en el ejército, padres que solían ser marines, primos en algo llamado la Fuerza Aérea. Mientras tanto, los ataques de la resistencia se volvían más sofisticados. En California, el mayor Chris Davis lideraba un grupo que había capturado aviones alienígenas. Habían descubierto cómo pilotar los cazas alienígenas y usarlos contra sus antiguos dueños. Chris había pilotado aviones de pasajeros antes de la invasión. Los aviones alienígenas eran diferentes, pero los principios básicos eran los mismos. Su grupo atacaba convoys alienígenas usando sus propios cazas robados, y luego desaparecía antes de que pudieran llegar los refuerzos. En Texas, la coronel Sandra Phillips coordinaba las actividades de resistencia en toda la parte sur del continente. Había sido oficial de logística en las reservas, gestionando suministros y equipos los fines de semana mientras trabajaba como gerente de negocios durante la semana. Ahora usaba esas mismas habilidades para coordinar armas, municiones y personal para docenas de células de resistencia. Sabía cómo mover suministros sin ser detectada, cómo comunicarse sin ser interceptada y cómo hacer que una fuerza pequeña pareciera más grande de lo que realmente era. Los alienígenas se estaban frustrando. Cada vez que pensaban que habían encontrado a todos los combatientes de la resistencia en un área, aparecían nuevos. Capturaban a un grupo solo para descubrir que los prisioneros tenían familiares en otras unidades militares de las que nunca habían oído hablar. Señor, informó el capitán Sark al gran mariscal que Tabore. Tenemos un problema.
Los humanos que capturamos ayer afirmaron ser de algo llamado la Reserva del Cuerpo de Marines. Dicen que esto es diferente de los marines con los que luchamos durante la invasión. Que Tabore se sintió confundido. ¿Cuántos grupos militares diferentes tienen estos humanos? No estamos seguros, señor. Mencionan ejército, marina, fuerza aérea, marines, fuerza espacial, guardia costera, guardia nacional, reserva del ejército, reserva de la marina, reserva de la fuerza aérea, reserva de los marines. Algunos hablan de algo llamado fuerzas especiales. Otros mencionan unidades con números como Primera División de Infantería o la 82ª Aerotransportada. ¿Son todos estos ejércitos diferentes? No lo sabemos, señor. Los humanos dan información contradictoria. Algunos dicen que todos son parte de un solo ejército. Otros dicen que son separados. Algunos afirman estar retirados pero aún entrenados. No tiene sentido. El gran mariscal que Tabore se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo en la calle, los humanos seguían con sus asuntos diarios bajo la guardia alienígena. Parecían derrotados e inofensivos. Pero en algún lugar, los combatientes de la resistencia planeaban el próximo ataque. Dupliquen las patrullas, ordenó. Aumenten la seguridad alrededor de todos los depósitos de suministros y averigüen exactamente cuántos efectivos militares tenían realmente estos humanos. Esa noche, el equipo de Danny Walls destruyó con éxito el depósito de combustible. Mientras escapaban en la oscuridad, Danny sonrió sombríamente. Los alienígenas todavía no tenían idea de con qué estaban lidiando realmente. En bases ocultas por todo el sistema solar, el verdadero ejército de la Tierra continuaba preparándose. El almirante Kevin Scott revisaba los informes de inteligencia de las células de resistencia. El general Frank Cooper planeaba operaciones a gran escala. La capitana Mary Johnson entrenaba a sus tripulaciones para las batallas venideras. Los alienígenas pensaban que estaban luchando contra grupos dispersos de guerreros de fin de semana y civiles jugando a ser soldados. No tenían idea de que el verdadero ejército de la Tierra, 3 millones de soldados entrenados con armas y naves de guerra modernas, todavía estaba ahí fuera, esperando el momento adecuado para rebelarse. El gran mariscal que Tabore se fue a dormir esa noche pensando que estaba lidiando con una rebelión menor. No sabía que estaba a punto de descubrir cuán gravemente había subestimado a los humanos. Un año después de la invasión, el gran mariscal que Tabore tenía problemas para dormir. Los ataques de la resistencia empeoraban cada semana. Sus fuerzas controlaban las ciudades, pero el campo pertenecía a los humanos. Los convoys de suministros necesitaban escoltas fuertemente armadas. Las torres de comunicación debían ser reconstruidas constantemente. Los depósitos de combustible eran volados más rápido de lo que podían ser reparados. Algo andaba muy mal, pero no podía averiguar qué era. Señor, el capitán Sark entró en la sala de mando con otra pila de informes. Perdimos 3 patrullas más anoche y los humanos destruyeron la central eléctrica principal en Seattle. Que Tabore golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo? Tenemos 2 millones de soldados en este planeta. ¿Cómo pueden unos rebeldes dispersos causar tanto daño? Antes de que Sark pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Luces rojas parpadeaban en todas las paredes. Una voz habló por el intercomunicador en el idioma alienígena. Alerta, alerta. Centro de mando bajo ataque. Las explosiones sacudieron el edificio. A través de las ventanas, que Tabore podía ver aviones humanos atacando su cuartel general. Pero no eran los cazas alienígenas robados que la resistencia había estado usando. Eran naves de construcción humana con diseños diferentes y armas más potentes. La puerta principal de la sala de mando explotó hacia adentro. El humo llenó el aire. A través del humo aparecieron soldados humanos con armaduras negras, portando armas avanzadas. Su líder se quitó el casco, revelando un rostro familiar. «Hola, mariscal», dijo el capitán Jake Morrison. «¿Me recuerda?» Que Tabore no podía creer lo que estaba viendo. «Tú fuiste capturado. Deberías estar en un campo de prisioneros». Jake sonrió fríamente. «Nunca fui capturado. Ese era mi hermano gemelo, John Morrison.
Se ofreció voluntario para tomar mi lugar para que yo pudiera escapar e informar al comando de la flota. Más soldados humanos llenaron la sala, sus armas apuntando a los oficiales alienígenas. No eran combatientes de la resistencia con equipo improvisado. Eran personal militar profesional con el mejor equipo que la humanidad podía construir. ¿Cómo es esto posible?, exigió Ketabore. Destruimos su ejército. Vimos sus naves arder. Sus soldados están muertos. Esas no eran nuestras naves militares, dijo Hake. Eran buques de carga civiles con cañones acoplados. La gente contra la que lucharon eran en su mayoría reservistas, guerreros de fin de semana y voluntarios. Nuestro verdadero ejército nunca estuvo en la tierra. El capitán Sark habló. Pero los prisioneros nos contaron sobre su estructura militar. 50.000 efectivos. Contamos sus naves. Hake se rió. Contaron lo que queríamos que contaran. Dígame, capitán, cuando sus prisioneros hablaron de la Guardia Nacional, ¿qué creyeron que significaba? Soldados a tiempo parcial, ciudadanos que juegan a ser guerreros. Casi, pero no del todo. La Guardia Nacional está compuesta por soldados entrenados que generalmente tienen trabajos civiles, pero pueden ser llamados al servicio activo. Y cuando dijeron 50.000 efectivos, se referían solo a las personas que estaban realmente en la tierra en ese momento. Ketabore sintió una terrible frialdad creciendo en su estómago. ¿Dónde están los demás? En todas partes, dijo Hake. Presionó un botón en su comunicador de muñeca. Sandra, tienes vía libre para transmitir. La gran pantalla en la sala de mando cobró vida. Una mujer humana con uniforme militar apareció. Detrás de ella, Ketabore podía ver el puente de una enorme nave de guerra. Aquí la almirante Sandra Phillips del Comando Espacial de la Tierra Unida, dijo. Mariscal Ketabore, su fuerza de invasión está ahora rodeada. A través de las ventanas, Ketabore vio su peor pesadilla hacerse realidad. Enormes naves de guerra humanas aparecían de la nada, sus sistemas de sigilo desactivándose para revelarse. Habían estado escondidas en el sistema solar durante más de un año, esperando este momento. Las naves eran más grandes que cualquier cosa que el Imperio hubiera construido. Sus cascos eran de metal oscuro con líneas elegantes. Puertos de armas se abrían a lo largo de sus costados como los ojos de gigantescas bestias de metal. Esto es imposible, susurró Ketabore. Monitoreamos sus comunicaciones. Estudiamos su tecnología. Son una especie primitiva. La almirante Phillips sonrió en la pantalla. Les dejamos pensar eso. Cada señal que interceptaron era falsa. Cada muestra de tecnología que encontraron tenía décadas de antigüedad. Hemos estado planeando este día desde que detectamos su imperio por primera vez hace 5 años. Hake Morrison se acercó a Ketabore. La Liberty no estaba explorando, mariscal. Era una misión de espionaje. Sabíamos que estaban ahí fuera. Sabíamos que eventualmente vendrían a la Tierra. Así que, nos preparamos. Las 50.000 personas contra las que lucharon durante la invasión eran voluntarios, continuó la almirante Phillips. Su trabajo era hacerles creer que habían ganado por completo. Mientras tanto, nuestro verdadero ejército estaba construyendo bases en todo el sistema solar y más allá. Más rostros aparecieron en la pantalla. El almirante Kevin Scott desde el USS Defiance, la capitana Mary Johnson desde el USS Retribution, el general Frank Cooper desde el Comando de Asalto Orbital, docenas de otros oficiales al mando de la flota más poderosa que la humanidad jamás había reunido. ¿Cuántas naves?, preguntó Ketabore, su voz apenas un susurro. 2.000 naves de combate, respondió la almirante Phillips. 3 millones de personal militar entrenado, y eso es solo lo que tenemos en el sistema solar. El capitán Sark dejó caer su arma. ¿3 millones? Pero los prisioneros dijeron. ¿Los prisioneros? ¿Les hablaron de sus parientes en el ejército?, explicó Hake. Hermanos en el ejército, padres que eran marines, primos en la Fuerza Aérea. Pensaron que hablaban de cifras pequeñas porque no entendieron nuestro sistema militar. Su imperio ha estado luchando contra guerreros de fin de semana y civiles durante el último año. Nuestros verdaderos soldados han estado observando desde bases ocultas,
aprendiendo todo sobre sus tácticas, sus armas, sus debilidades, dijo la almirante Phillips. En la pantalla detrás de la almirante Phillips, pantallas tácticas mostraban la situación militar actual. 500 naves apirianas estaban dispersas por el sistema solar de la Tierra, la mayoría en órbita alrededor del planeta. 2000 naves de guerra humanas las tenían completamente rodeadas. Sus naves están superadas en número 4-1, anunció la almirante Phillips. Sus fuerzas terrestres están aisladas de reabastecimiento. Sus redes de comunicación han sido infiltradas por nuestros servicios de inteligencia durante meses. Ríndanse ahora y su gente será tratada según las leyes de la guerra. El gran mariscal Ketabore miró alrededor de la sala de mando. Sus oficiales miraban las pantallas con conmoción y miedo. A través de las ventanas, podía ver su poderosa flota de invasión, que parecía pequeña e indefensa junto a las masivas naves de guerra humanas. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué dejarnos invadir? Podrían habernos destruido cuando llegamos. Jake Morrison respondió. Porque necesitábamos estudiarlos. Necesitábamos aprender cómo luchan, cómo piensan, cómo funciona su tecnología. Una nave humana contra 20 alienígenas nos enseñó algo importante. No son tan avanzados como pretenden ser. Han estado intimidando a especies primitivas durante tanto tiempo que olvidaron cómo luchar en una guerra real. Los ataques de la resistencia no eran solo hostigamiento, añadió la almirante Phillips. Eran operaciones de recopilación de inteligencia. Cada convoy que perdieron, cada patrulla que desapareció, cada base que fue destruida, todo nos dio información sobre sus capacidades y debilidades. La verdad golpeó a Ketabore como un golpe físico. Toda la ocupación había sido una trampa. Mientras sus fuerzas estaban dispersas por la tierra, lidiando con lo que pensaban que eran rebeldes dispersos, los humanos los habían estado rodeando con un poder militar abrumador. Su imperio envió el 15% de su flota total para conquistar lo que pensaban que era un mundo primitivo, continuó la almirante Phillips. Esa flota es ahora nuestra prisionera. Su gobierno tendrá que tomar algunas decisiones interesantes. El capitán Sark miró a su comandante. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Ketabore miró fijamente la pantalla, que mostraba naves de guerra humanas llenando el espacio alrededor de la Tierra. Su fuerza de invasión, que parecía tan poderosa hacía un año, ahora estaba atrapada e indefensa. Señala todas las naves, dijo en voz baja. Preparaos para rendiros. Mientras las naves alienígenas en todo el sistema solar comenzaban a apagar sus armas y a izar banderas blancas, Jake Morrison sonrió sombríamente. Mariscal, hace un año hizo la pregunta equivocada. Preguntó si nuestra pequeña nave podía luchar contra el Imperio. Debería haber preguntado si esa pequeña nave era todo lo que teníamos. La revelación fue completa. El Imperio Sapiriano no había conquistado la Tierra. Habían caído en la trampa militar más grande de la historia galáctica. La rendición de la flota del gran mariscal Ketabore causó ondas de choque en todo el Imperio Sapiriano. En la ciudad capital de Sapir Prime, el emperador Talandar recibió la noticia con incredulidad e ira. ¿Qué quieres decir con que se rindieron?, le gritó a su oficial de comunicaciones. Ketabore comandaba 500 naves de guerra y 2 millones de soldados. Sí, Su Majestad, respondió el oficial nerviosamente. Pero los humanos tenían 2000 naves esperándolos. Estaban completamente rodeados. La frente del emperador ardió de furia. Imposible. Nuestra inteligencia dijo que estos humanos eran primitivos. Salvajes de la edad de piedra con apenas tecnología. El alto almirante Sexton dio un paso al frente. Era el máximo comandante militar del imperio y había servido durante más de 40 años. Su Majestad, parece que nuestra inteligencia estaba equivocada. Estos humanos son mucho más avanzados de lo que creíamos. Entonces enviaremos más naves, declaró el emperador. Reúnan toda la flota, cada nave que tenemos. Aplastaremos a estos humanos advenedizos y rescataremos a nuestras fuerzas. Su Majestad, dijo el almirante Seón con cuidado. Quizás deberíamos negociar. Si pueden ocultar 2000 naves de nuestros sensores, podrían tener aún más que no conocemos.
El emperador golpeó al almirante en la cara con uno de sus antebrazos. El imperio no negocia con primitivos. Hemos gobernado esta galaxia durante 3000 años. Ningún planeta solo nos ha derrotado jamás. Mientras tanto, en el sistema solar de la Tierra, la almirante Sandra Phillips estaba en el puente de su nave insignia, la USS Constitution. A su alrededor, los comandantes de la flota humana coordinaban la operación militar más grande de la historia de la Tierra. Almirante, dijo la capitana Mary Johnson desde la USS Retribution, estamos recibiendo múltiples llamadas de socorro de otros territorios del imperio. Parece que algunos de sus mundos sometidos están comenzando a rebelarse. Sandra sonrió. Bien. Cuando se corra la voz de que su invencible flota fue derrotada, otras especies se darán cuenta de que el imperio puede ser vencido. El general Frank Cooper apareció en la pantalla principal desde su nave de mando. Sandra, mis equipos de inteligencia han estado analizando la tecnología alienígena capturada. Estas naves son impresionantes, pero están construidas para luchar contra oponentes débiles. Sus escudos no pueden soportar fuego sostenido desde múltiples direcciones. ¿Y sus armas? Preguntó Sandra. Potentes, pero lentas para recargar. Están diseñadas para victorias rápidas contra enemigos que se rinden fácilmente. En una lucha larga contra oponentes iguales, están en desventaja. La voz del almirante Kevin Scott llegó por el sistema de comunicación desde la USS Defiance. Almirante, estamos detectando una flota masiva que se acerca desde el territorio natal del imperio. Más de 1500 naves se dirigen hacia aquí a máxima velocidad. Sandra sintió que su pulso se aceleraba. Para esto se habían estado preparando. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? 6 semanas, señora. Perfecto, dijo Sandra. Eso nos da tiempo para preparar nuestra próxima sorpresa. Presionó un botón en su silla de mando. Doctora. Rachel Kim, por favor preséntese en el puente. La doctora. Kim llegó unos minutos después, llevando una tableta de datos llena de información técnica. Era una mujer pequeña con ojos brillantes que había pasado el último año estudiando la tecnología alienígena capturada. Doctora, ¿están listas sus modificaciones? Preguntó Sandra. Sí, almirante. Hemos mejorado todas nuestras naves con armas y escudos mejorados basados en tecnología alienígena, pero también hemos añadido algunas sorpresas que no esperarán. ¿Cómo cuáles? La doctora. Kim sonrió. Escudos adaptativos que aprenden de los patrones de armas enemigas, misiles que pueden cambiar de dirección después de ser disparados, y algo que llamamos firmas fantasma, lecturas de sensores falsas que hacen que una nave parezca 10 naves. La almirante Sandra Phillips se giró para dirigirse a todos los comandantes de su flota en la red de comunicación. Damas y caballeros, el imperio está enviando su flota principal para rescatar a su fuerza de invasión. Creen que están lidiando con el ejército de un solo planeta. Es hora de mostrarles cuán equivocados están. El capitán Jake Morrison, ahora al mando de su propia nave, la USS Liberty II, habló. Almirante, ¿qué hay de las otras flotas humanas? ¿Están listas? Revise sus sensores de largo alcance, capitán. Jake miró a su oficial de sensores, quien realizó un escaneo del espacio profundo. Los ojos de la joven se abrieron de par en par. Capitán, estoy leyendo flotas masivas que se acercan desde múltiples direcciones, naves con firmas humanas. En la pantalla principal, la almirante Sandra Phillips mostró una pantalla táctica de todo el sistema solar. Puntos rojos representaban la flota sapiriana atrapada. Puntos azules mostraban las naves humanas que se habían estado escondiendo cerca de la Tierra. Pero ahora, puntos verdes aparecían en los bordes de la pantalla. Montones de puntos verdes. La flota Alfa se acerca desde la dirección de Alpha Centauri, anunció Sandra. Almirante Robert Lee al mando de 800 naves. La flota Beta viene del sistema Tau Ceti. Almirante Lisa Turner al mando de 600 naves. La flota Gamma llega desde nuestras bases cerca de Próxima Centauri. General Paul Martin al mando de 1000 naves. Los prisioneros alienígenas en el centro de mando miraban la pantalla con horror. Puntos verdes seguían apareciendo a medida que más flotas humanas entraban en el sistema solar.
Los números seguían subiendo. 2,000, 3,000, 4.000 naves. El gran mariscal Ketabore, que estaba bajo custodia, apenas podía hablar. ¿Cuántas flotas tienen? 7 flotas principales más docenas de fuerzas de tarea más pequeñas, respondió Sandra. Hemos estado construyendo bases y astilleros en toda esta región del espacio durante los últimos 5 años. Mientras su imperio estaba ocupado conquistando mundos primitivos, nosotros nos preparábamos para el día en que encontraran la Tierra. El capitán Sark miró la pantalla táctica que mostraba más de 5.000 naves de guerra humanas llenando ahora el sistema solar de la Tierra. Pero esto es imposible. Ningún mundo solo podría construir tantas naves. Tienes razón, dijo Sandra. Ningún mundo solo podría hacer esto. Pero la Tierra ya no está sola. La pantalla principal cambió para mostrar a representantes de una docena de especies diferentes. Alienígenas con diferentes colores de piel, diferente número de ojos, diferentes formas corporales, pero todos ellos vestían uniformes militares de estilo humano. Conozcan a nuestros aliados, explicó Sandra. Especies que su imperio conquistó o amenazó durante los últimos 1000 años. Los encontramos, los liberamos y les enseñamos a contraatacar. Han estado construyendo naves y entrenando soldados en bases secretas ocultas por toda la galaxia. Uno de los representantes alienígenas habló. Tenía la piel verde y 6 brazos. El imperio destruyó mi mundo natal hace 50 años. Mi gente ha estado esperando la venganza desde entonces. Otro alienígena, este con piel púrpura y 3 ojos, añadió, el imperio esclavizó a mi especie durante 2 siglos. Lucharemos hasta que cada nave sapiriana sea destruida. El gran mariscal Ketabore se dio cuenta de la terrible verdad. Han estado planeando esto durante años. La misión de la Liberty, la invasión, nuestra derrota, todo fue parte de un plan más grande. No solo años, corrigió Sandra. Décadas. La humanidad descubrió la existencia del imperio hace 60 años, cuando una de sus naves exploradoras fue detectada cerca de nuestras colonias exteriores. Nos hemos estado preparando desde entonces. El sistema de comunicación se activó con un mensaje urgente. Almirante Phillips. Aquí la almirante Karen Brown a bordo del USS Vengeance. La flota principal del imperio ha llegado al borde del sistema solar. 1500 naves, tal como predijo la inteligencia. Sandra se levantó de su silla de mando. Señala a todas las flotas. Ejecuten la Operación Libertad. A lo largo del sistema solar, miles de naves humanas y aliadas comenzaron a moverse en formación de ataque. La flota de refuerzo sapiriana, liderada por el propio alto almirante Seon, de repente se encontró enfrentando no a 2000 naves, sino a más de 6000. El alto almirante Seon miró sus sensores con incredulidad. Señala a la flota. Todas las naves. Retirada inmediata. Pero era demasiado tarde. Naves humanas habían aparecido detrás de ellos, cortando su ruta de escape. La flota de la almirante Lisa Turner había estado esperando en el sistema solar exterior exactamente para este momento. La batalla fue rápida y decisiva. Las naves del imperio, diseñadas para luchar contra oponentes débiles, no pudieron manejar ataques coordinados desde múltiples direcciones. Sus armas de recarga lenta y escudos débiles no eran rival para la tecnología humana que había sido diseñada específicamente para contrarrestarlos. En 6 horas, la flota principal del imperio fue destruida o se rindió. La nave insignia del alto almirante Seon flotaba sin energía en el espacio, su tripulación preparándose para ser abordada por marines humanos. En Sapir Prime, el emperador Talandar recibió la noticia de la destrucción de su flota con un pánico creciente. En un día, el imperio había perdido más de 2000 naves, casi la mitad de su fuerza militar total. Su Majestad, le dijeron sus asesores restantes, estamos recibiendo ofertas de rendición de 17 de nuestros mundos sometidos. 3 más han declarado su independencia. Los humanos están transmitiendo mensajes por toda la galaxia, diciéndole a todos que el imperio puede ser derrotado. El emperador se sentó en su trono, mirando los informes de rebeliones que estallaban en todo su territorio. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo un solo planeta primitivo destruirnos?
De vuelta en el sistema solar de la Tierra, la almirante Sandra Phillips estaba en su puente, observando la última nave sapiriana rendirse. La voz del capitán Jake Morrison llegó por el sistema de comunicación. Almirante, estamos recibiendo un mensaje del territorio natal del imperio. El emperador Talandar quiere negociar un tratado de paz. Sandra sonrió. Dile que lo consideraremos. Pero primero, tiene que liberar a cada especie esclavizada en su territorio y desarmar sus flotas restantes. Mientras miraba las miles de naves humanas y aliadas que llenaban el espacio alrededor de la Tierra, Sandra se sintió orgullosa de lo que habían logrado. El imperio sapiriano había gobernado la galaxia a través del miedo y la violencia durante 3000 años. Ese reinado de terror finalmente había terminado. Los humanos habían mostrado a la galaxia que incluso el imperio más poderoso podía caer si sus oponentes eran lo suficientemente inteligentes, pacientes y decididos para contraatacar. Y todo había comenzado.